Hoy vamos a empezar con el capítulo, digamos, que habla de valoración de alimentos, que de ninguna manera se va a terminar hoy, sino que vamos a hablar durante el curso de otras formas de valorar los alimentos. Hoy vamos a hablar básicamente de dos análisis, es decir, vamos a hablar de la valoración de alimentos mediante análisis. Vamos a hablar de un análisis proximal o de Winde y otro el de Van Sus. Y una combinación de los dos que ya vamos a explicar. Y de otros métodos solo les voy a decir que están en cualquier libro. Tiene todos los que están en programa, por ejemplo, el NIRS y otras técnicas. Luego, más adelante, calculo que esto lo vamos a ver el martes que viene, vamos a hablar de la digestibilidad, cómo se mide in vivo, en tracto total, parcial, también in vitro y in situ, o sea, en el lugar. Eso lo vamos a hablar más adelante. Es decir, que hoy vamos a quedar circunscriptos a algunos análisis. De ninguna manera, estos son todos los análisis que se pueden practicar. Están todos los, por ejemplo, los análisis de distintos minerales que no vamos a entrar en detalle, no vamos a dar eso ahora. Ni en este curso, eso es una materia muy específica. Es decir, que lo que vamos a dar es lo que está acá, vamos a repasar las fracciones de la materia seca que empezamos a ver el otro día, vamos a hablar de los dos métodos que les dije, y lo más importante para nosotros es que ustedes identifiquen el significado nutricional de cada fracción. ¿Sí? No nos interesan tanto los detalles del método, sino que comprendan cómo se obtiene cada fracción nutricional y qué significado tiene, ¿sí? Cómo lo interpretan. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Para qué vamos a hacer análisis de alimentos? ¿Por qué nos preocupamos en hacerlo? Si bien existen tablas de composición de alimentos, van a ser muchas las oportunidades en que nosotros vamos a necesitar hacer mandar a hacer nuestro propio análisis. Y además resulta útil conocer la mecánica de estos análisis de alimentos para comprender los alcances y las limitaciones que tienen las tablas de composición de nutrientes, ya que ese es el principal motivo, ¿no? Analizamos los alimentos para ver qué contenido de nutrientes tiene y de acuerdo a eso definir el mejor uso de un alimento para un nivel de producción animal que nosotros querramos y para los distintos tipos de animales, para distintas especies obviamente. Vamos a repasar un poquito algunas cosas que lo tocamos al pasar el otro día, pero que es importante para que entendamos las fracciones que nos van a salir de los análisis. Recuerden ustedes el almidón y la celulosa. El almidón tenía un componente de amilosa, que es una estructura lineal alfa 1,4, y la menopectina, que además de la unión alfa 1,4 tiene otra unión alfa 1,6, lo que le da una ramificación a la molécula. Y luego tienen la celulosa, que es la unión beta 1,4 también lineal, y esta es una materia orgánica más abundante en la naturaleza y probablemente más abundante también en la alimentación de los herbívoros. No es degradado por enzimas animales la celulosa, como sí lo es la amilosa y la amilopectina. Si ustedes recuerdan de fisiología, van a ver las enzimas que intervienen en la degradación del almidón, tanto para el componente amilosa como amilopectina. Recuerden que estamos hablando de los homopolisacáridos, es decir, los que están compuestos de un solo tipo de monómero. En todo esto que estamos hablando de la glucosa como el monómero. Después están los heteropolisacáridos,
el más importante de lo que estamos por tratar es la hemicelulosa. Este es un grupo de compuestos heterogéneos que están acompañando a la celulosa en la pared celular. Su nombre puede llevarnos a confusión, no es precursor de la celulosa, ¿sí? Aunque se llame hemicelulosa. Si uno hidroliza la molécula de hemicelulosa en ácidos diluidos, nos van a dar hexosas, pentosas y ácidos urónicos. Sí, así que háganle una miradita a los ácidos urónicos porque tienen una característica que son solubles y tienen bastante uniones para enlaces covalentes. Son ácidos urónicos de glucosa y galactosa. La lignina, recordemos que también está en la pared celular y se lo estudia junto con los hidratos de carbono, pero no es un polisacárido. No hay nada que ver con el polisacárido. Es una molécula muy compleja, es un polímero derivado del fenilpropano y muy resistente a la degradación. La fibra que está incrustada o ligada a la lignina es poco o nada digestible. Eso va a ser un concepto muy importante que nos va a acompañar durante el curso. Esto lo vimos el otro día, lo repetimos rápidamente. En la pared celular ustedes pueden ubicar la microfibrilla de celulosa y la hemicelulosa haciendo como de unión de esas microfibrillas por puentes de hidrógeno, como habíamos dicho. Y acá hay otro componente que es pectina, que es un polímero de ácidos urónicos, que ustedes también les conviene repasar el significado de la pectina, cómo está compuesta. Si miramos un desagregado, vamos a ver cómo se incrusta la hemicelulosa y se compleja covalentemente con la lignina. La lignina hace enlaces covalentes con la lignina. Esta es la fibra de celulosa, está rodeada de la hemicelulosa que está en color azul, y acá están los puentes covalentes con la lignina. Y esta es una unión muy fuerte, como le decía el otro día. Si uno lo mira a mayor escala, tiene la celulosa, esta especie de caño acá, tiene la hemicelulosa rodeando en forma muy heterogénea, muy desorganizada aparentemente por la estructura de la hemicelulosa, y nuevamente los enlaces covalentes entre la hemicelulosa y estas esferas verdes que son lignina. La lignina incrusta, es como que rellena estos espacios entre la celulosa y la hemicelulosa, hace enlaces covalentes con la hemicelulosa, que es el azul, la lignina es el verde, y esto protege a la celulosa de la degradación. Tanto la hemicelulosa como la celulosa están bloqueadas en su degradación cuando más lignina tengan. Y recuerden siempre que la unión de celulosa con hemicelulosa es débil, pero sí es muy fuerte la lignina con la hemicelulosa. La hemicelulosa le damos mucha bolilla porque en las pasturas tropicales es muy abundante, que es el tipo de pastura que tenemos acá, que más adelante la vamos a discutir en otra clase. Bueno, repasamos también esto de las fracciones del alimento, porque es fundamental que vayamos internalizando mejor esto. El alimento tenía un componente de agua y tenía un componente que llamábamos materia seca, que es la libre de agua. A su vez, esa materia seca tiene un componente orgánico y otro inorgánico, y en la parte orgánica están nuestros nutrientes, llamémosle macro, están todos los hidratos de carbono, las proteínas, lípidos, y también algunos micro como las vitaminas, y en la inorgánica van a estar la fracción
que va a contener minerales, pero esos minerales pueden ser también esenciales o no esenciales. Lo que vamos a concentrarnos, por supuesto, después en el resto del curso va a ser en los minerales esenciales. ¿Cómo vamos a expresar la composición de un alimento? Se puede expresar en base húmeda o tal cual, pero debido a que el agua es el componente tan variable, nos hace muy difícil el cálculo de distintos componentes. Entonces se usa la base seca o libre de humedad, o también se llama tal cual, perdón, tal cual es la base húmeda, se mezclaron los cables. La libre de humedad entonces en base seca y la base húmeda o tal cual. Los cálculos que se van a hacer en base seca. En alguna oportunidad van a tener que pasarlo a base húmeda, porque si tienen que darle las instrucciones al dueño del animal o al personal que esté en el campo, lo tienen que hacer en base húmeda porque lo que él va a pesar es tal cual está el alimento. Y siempre recordar que el agua es el componente más variable en los alimentos. Fíjense lo que pasa acá cuando expresamos de distinta manera. Acá tenemos pasto fresco, esto está en base húmeda y esto está en base fresca, en base seca, perdón. Estoy con la lengua dura, parece. Fíjense que este pasto fresco tiene 80% de agua, u 80% de humedad también se habla, son sinónimos. Después podemos separar en glúcidos, proteínas, lípidos, cenizas, por ejemplo. Pero miremos, por ejemplo, las proteínas. ¿Qué pasa cuando pasamos de una expresión en forma tal cual o en base fresca a base seca? Inmediatamente vemos que se concentra esa proteína, pasa de 3,2 a 16, porque eliminamos el agua en la expresión. Y este es un ejercicio que después lo van a hacer también para pasar tanto de base fresca a base seca o a la inversa, como nosotros vamos a hacer los cálculos en base seca, pasarlo a base fresca. No por este componente, sino para el peso final, para armar una dieta, por ejemplo. Pero es importante que identifiquen siempre, que le digan algún componente, sobre todo en los que tienen más variación de agua, es importante que ustedes lo tengan en base seca. Y si no es en base seca, que sepan cuánto de humedad tiene. Por ejemplo, el grano de maíz normalmente en muchas situaciones se lo expresa en base húmeda, pero si uno lo quiere acercar a base seca no es tan problemático, porque en general tiene entre 10 o 12% de humedad. Entonces ese tipo de alimentos presentan menos problemática, pero igual hay que hacer el ajuste a base seca. Si ustedes van teniendo alguna pregunta, escríbanlo en el chat y me leen la pregunta y vamos a ir aclarando, porque no quiero que se acumulen dudas. Acá entramos un poquito en un punto donde tenemos un problema. Fíjense, ustedes todavía no conocen los alimentos, pero porque no los hemos dado, pero yo les puedo aclarar acá, que acá pueden leer los compuestos que estamos hablando. Este alimento es cascarilla de algodón, es un alimento muy fibroso, y un grano de maíz que es un compuesto que tiene 70% de almidón. Es decir que estos dos alimentos son bastante distintos, pero fíjense que si nosotros vemos glúcidos o hidratos de carbono como tal, vamos a tener una composición no tan distinta. ¿Sí? En esta fracción de hidrato de carbono recibe la mayor dificultad nuestra para diferenciar o definir qué porción de los hidratos de carbono o glúcidos
va a ser disponible para el animal y qué porción no. Porque sabemos, para el resto de los componentes, las proteínas son de digestibilidad alta, los lípidos de digestibilidad alta, y bueno, las cenizas no la contamos como aporte orgánico. Pero sí acá se nos presenta un problema, porque no podemos decidir, es decir, aparentemente la cascarilla de algodón tiene mucho glúcido y diríamos, bueno, sería una fuente energética, tiene mucho para dar desde el punto de vista de hidrato de carbono, el grano de maíz también, obviamente, pero resulta ser de que esta cascarilla de algodón, tiene la mayoría de su hidrato de carbono en forma de celulosa y este tiene en forma de almidón. Pero con esta tabla nosotros no tenemos forma de saberlo. Los hidratos de carbono son todos parecidos. Fíjense lo que hablábamos de la glucosa formando polímeros de almidón y polímeros de celulosa. Ese problema, básicamente de disponibilidad de los hidratos de carbono, es el que nos lleva a ver si hay alguna forma de separar lo útil para el animal de lo no digestible. En el caso de las proteínas y lípidos, por ejemplo, el problema se concentra básicamente en saber la concentración, porque estos dos componentes tienen una digestibilidad alta y en general bastante constante. El problema entonces está acá en la fracción de hidrato de carbono. Acuérdense de esto porque es la base y el motivo de por qué se buscaron métodos que con mayor o menor éxito van a tener mayor o menor éxito para diferenciar componentes que van a ser útiles para el animal y que no van a ser útiles. Doc, hay una ¿Sí? pregunta acá en el Sí. chat. Avance. Dice, en palabras más simples, ¿cuál sería la diferencia entre base seca y base húmeda? Bien, vamos a ir a base seca y base húmeda. Vamos a suponer que ustedes van al jardín y arrancan pasto verde, bueno, si lo riegan hoy puede estar verde, y hacen un análisis, ya vamos a ver cómo se hace el análisis de humedad o de agua, y determinan y hacen otros análisis, y determinan que tienen 80% de agua y acá tienen distintos otros componentes. Y lo expresan tal cual lo sacaron, es decir, sin ningún ajuste por humedad. Simplemente sacaron 100 gramos, 80 gramos va a ser de agua, 10 de glúcido, etc. Cuando yo les saco el agua y digo, voy a presar todo en base seca, yo elimino ese 80% de agua y tomo como el 100% la base seca y lo expreso en esa base seca va hacia mi nuevo 100 y el agua desaparece. Y ahí, por supuesto, al desaparecer el agua, estos componentes que en fresco, por ejemplo, los glúcidos estaban en 10%, acá van a subir al 50%. Esto es un tema de un cálculo simplemente, que mi nuevo 100% va a ser sin el agua. Ahora lo podemos ver en un ejemplo ahora en el práctico, para que esto quede claro. No sé si se entendió o que quede más claro de lo que estamos explicando. Acá justo hay una pregunta que dice, no me queda claro lo siguiente, en esas composiciones base húmeda y seca, la suma de los porcentajes, ninguno da 100%. ¿A qué corresponderían los porcentajes restantes? Sí, puede que no le dé, pero a ver, sumamos bien. ¿Cuánto te da Sí, esto? no alcanza a No, los 100 ahí, Osvaldo. Perdón, está un bien. comentario.
Solo, Para los comentarios que está viendo ahí en los mensajes, sí, quizás ahí falte algún componente, pero lo que importa es el principio del cálculo. Evidentemente tendría que dar, si ponemos todos los componentes, tiene que dar 100 en todos. Es más o menos como si ustedes toman, no sé, qué comida, si ustedes dejan algo que se marchite, no sé, una hoja de lechuga o un pedazo de carne, lo ponen en el horno o en la parrilla y lo dejan deshidratarse, deshidratarse, deshidratarse. ¿Qué va a pasar? Va a terminar quedando todo menos agua. Ese todo menos agua, que algunos pueden querer llamarle sólido, no es exactamente eso, pero podría ser así, eso es la materia seca. Le saqué todo el agua que está por fuera y también la mayor parte del agua que está en las células, ¿sí? Entonces yo voy a tener una eliminación de los líquidos intercelulares y externos que va a hacer que me quede el resto de los componentes, que yo los puedo medir y que los paso a una base de 100. En ambos casos la base es 100, como decía el doctor Balbuena, ¿sí? Yo tengo 100 de fresco o 100 de seco. Solo que en el 100 de fresco tengo todos los componentes, glúcido, proteína, lípido, ceniza y agua, y en el 100 de seco tengo glúcido, proteína, lípido y no tengo agua. Pero suman 100. Entonces, como alguno de ustedes está comentando, es como que se concentran los componentes, esos nutrientes se concentran porque hay uno que no está más. Claramente, el continente sigue siendo el mismo, 100, pero el contenido le falta uno de los componentes, entonces los demás se concentran. ¿Eh? ¿Está? Y no se preocupen por descubrir cuál es el que falta ahí en la suma, lo que importa es el concepto que a ustedes le quede claro. Y lo que para, decía al principio, la única forma de comparar dos alimentos es que estén en la misma base. Como la variación mayor es del agua, si yo le saco el agua, consigo compararlo a todos en la misma base. miren, para que se queden tranquilos de que esto no es un error, sino que acá no están todos los componentes. Por ejemplo, si ustedes piensan en una planta, hay un montón de ácidos orgánicos que están en las vías metabólicas que no van a aparecer ni como glúcidos, ni como proteínas, ni como lípidos. Y eso no está dosado, ¿sí? Esto es tomado de un trabajo científico que ha hecho estas determinaciones. Y yo le aclaro nomás que determinar hidrato de carbono como tal, digamos, no es un método fácil solo de glúcidos. Pero quédense tranquilos que hay un montón de metabolitos intermedios, una serie de metabolitos intermedios, si ustedes con recordar el ciclo de Krebs, glicólisis y demás, que no le van a aparecer acá en esta clasificación de unos poquitos compuestos que pusimos. ¿Sí? ¿Los convenzo con eso o no? Porque si están Sí, intranquilos no me crean el resto, no me van a creer el Están resto diciendo que sí. de la clase, No, ¿no? están diciendo que sí, que entendieron bien. Bueno. Después ya nos vamos a preocupar muy seriamente que nos dé 100 lo que estamos haciendo, pero no en este caso. Bien, esto ya vimos. Bueno, habíamos avanzado hasta acá, donde nosotros sabíamos que, ya habíamos visto en la clase pasada, que en las células vegetales lo importante era diferenciar fundamentalmente la pared celular con el contenido celular. Y eso tiene una relevancia muy importante. Y acá está hablando solamente de carbohidratos de la célula vegetal. ¿Y qué tenemos en el contenido celular? Tenemos todas uniones alfa, sobre todo en los polisacáridos, por ejemplo el almidón. Y después tenés azúcares simples, mono y disacáridos, que pueden haber uniones beta, pero hay enzimas para digerirla. Por ejemplo, la sacarosa, que es un disacárido, tiene su propia enzima para digerirla en el animal. En cambio, en la pared celular predominan las uniones beta, que son la celulosa fundamentalmente, la hemicelulosa, que es otro polisacárido, y la lignina, que no es un tema de unión beta, sino que como no es un carbohidrato,
Lo que hablamos de unión beta acá es fundamentalmente para la celulosa y en algo para la hemicelulosa. Y esta de la pared celular, no hay enzimas digestivas del animal que la puedan romper. Nosotros en fisiología, ustedes no habrán estudiado, mejor dicho, ustedes en fisiología, una celulasa que salga del páncreas, por ejemplo, no hay. Ni una hemicelulasa tampoco va a encontrar en el tracto gastrointestinal del animal propiamente dicho. Las enzimas para romper esto están en los microorganismos. ¿Sí? Entonces, es una diferencia muy importante. Si hablamos de contenido celular, vamos a estar hablando de azúcares y almidón fundamentalmente. Y si hablamos de pared celular, vamos a estar hablando de polisacáridos, homopolisacáridos o heteropolisacáridos en uniones que no tenemos enzimas para romperlo en animal, y la lignina, que es el incrustante de esas otros dos compuestos, celulosa y hemicelulosa. Y ahí lo tienen definido desde el punto de vista más nutricional. Lo que hay en el tejido celular tienen en general una digestibilidad alta y constante. Es decir, que esto es bastante homogéneo en lo que hace a su aporte nutricional desde el punto de vista de la digestibilidad. Es alta, cuando decimos alta es cercana al 90%, y constante, es decir, que no hay una interferencia que le haga variar tanto a esto. En cambio, en la pared celular vamos a tener los componentes que dijimos recién, que van a tener una digestibilidad baja y variable. Baja y variable, sobre todo lo que es variable nos complica mucho porque depende del grado de lignificación. Entonces es muy difícil predecir cuál va a ser la digestibilidad de la pared celular. Podemos cuantificar la pared celular, pero es complicado predecir la digestibilidad de esa pared celular. Predecir, no me refiero en términos paranormales, sino con una ecuación, por ejemplo. Bien, ahí tienen de vuelta, ahí le agregué los otros componentes, están los ácidos orgánicos, aparte de azúcar y almidón hay proteínas, vitaminas, minerales, otros compuestos que son también hidratos de carbono, complejos, digamos. Después está en la pared celular lo que ya dijimos, hemicelulosa, celulosa y lignina, y en la lámina media hay pectinas y glucosano. Parte de esas pectinas están integrando la pared celular, pero no la ponemos acá por una cuestión que vamos a ver enseguida con el método, metodológica, porque esa pectina no va a aparecer nunca junto con estas tres, aunque formen parte de la pared celular. Ahora lo vamos a explicar un poquito a ese tema. Es una excepción, digamos, a un componente de pared celular que está en la pared celular y además en la lámina media, pero no me aparece como componente de pared celular. Y no es tan grave el punto nutricional, por lo que yo les voy a contar en un rato. ¿Se acuerdan la pregunta que hacíamos la clase anterior, mejor dicho, a qué llamamos fibra? ¿Sí? ¿Están en condiciones ahora de decirme a qué llamamos fibra? En general. ¿Alguien escribe algo? No, todavía no. Ahí ahora apareció una respuesta que dice compuestos insolubles a la parte que no puede digerir el animal. Está correcta la última parte. O sea, son dos respuestas distintas, ¿no? De distintas personas. Claro, la segunda parte, bueno, la segunda que leíste es la que está bien, ¿no? Llamamos fibra a los componentes que no tenemos enzimas digestivas. Los animales, incluidos nosotros, no tenemos
enzimas digestivas para utilizarlo, para romperlo, mejor dicho, o para hidrolizar. Osvaldo, Sí, por alguna respuesta ahí que está en el chat, es bueno aclarar que eso que está diciendo, que ellos aclaren cuando están diciendo, no es solamente decir parte no digestible de la dieta, es no digestible de la dieta por las enzimas del animal. exactamente, porque hay otros, los microorganismos sí lo pueden romper o hidrolizar. Acá la distinción es, o la definición incluye a la enzima digestiva del animal. Ahí es donde nos interesa. Bueno, ahí lo tienen un poco más organizado, como para que lo tengan en el concepto, y ahí está bien claro que no son atacados por enzima digestiva de los animales. Hay una afirmación ahí que es muy importante que lo mantengan, digamos, a esta afirmación. La definición específica de fibra depende del método de cuantificación o de análisis. Vamos a ver que hay distintos tipos de fibra, pero todos llevan el nombre o están relacionados al método de análisis. De ahí es que le estamos dando este teórico con estos métodos que, entre otras cosas, cuantifican fibras también. Y vamos a ir identificando distintos tipos de fibra cada vez que aparece alguna fracción dentro del análisis que se llame fibra. Nunca van a ver ya fibra sola la palabra, va a haber referencia a fibra y otra palabra más. Bueno, vamos a comenzar con el primer análisis proximal, con vuelta a aclarar que no es la metodología en detalle lo que necesitamos que ustedes que sepan, sino el esquema del método y después la interpretación, que esa lo vamos a dar dentro de un ratito. En Winde, en Alemania, se creó este método y se estandarizó luego en Estados Unidos en la década del 30 del siglo pasado. Esto lo que hay que entender es un intento por esta gente, fíjense en la clase anterior, en la historia, fíjense en el método aproximado de Winde que aparece a fines de los 1800 y algo, a fines de ese siglo. El esfuerzo de esta gente fue para tratar de separar fracciones de mayor y menor valor alimenticio para los animales. Ese fue su objetivo. Que lo logren o no lo logren es otro tema de discusión, pero esto es un intento de hacer eso, y muy valioso, por cierto, como vamos a ver en un rato. ¿En qué consiste el método proximal? Vamos a ir despacito. Al laboratorio llega una muestra de pasto, ¿sí? Esa muestra de pasto lo vamos a dividir en tres partes. Una muestra va a ir al método de Kjeldahl, que determina proteína bruta. Pero en realidad lo que está determinando este método es el nitrógeno que está presente en la muestra. Luego vamos a multiplicar ese nitrógeno que está presente en la muestra por un factor de 6,25 para que nos arroje este resultado de proteína bruta. En un rato vamos a volver a esto para ver cuál es el significado de la proteína bruta. Proteína cruda también es otro término que se usa en lugar de bruta, es lo mismo. A nosotros nos gusta más por el significado que tiene la proteína bruta, justamente la palabra bruta. El cruda es como que le falta cocinar, digamos, pero nos gusta más esta forma de traducir. En inglés es proteína cruda, digamos, porque es la palabra que se usa. Entonces, es el método de Kjeldahl, que lo que dosa es nitrógeno. Los detalles los pueden ver en el libro
sin ningún problema. Otra muestra, fíjense que dijimos que vamos a partir la muestra en tres. Una ya la destruimos, esto es un método destructivo que no queda nada de esa muestra, queda el nitrógeno ahí en solución que después se titula. Otra muestra se coloca en una mufla. La mufla es un horno de alto poder calorífico, generalmente está en torno a los 550, 600 grados centígrados, este aparato que se llama mufla, es totalmente de amianto, y en general son eléctricos. Esto lo que hace es oxida toda la materia orgánica, la quema, digamos, hasta que, y esto le lleva un tiempo, le lleva por lo menos 6 a 8 horas mínimo, para obtener las cenizas totales, que es lo que nos va a quedar luego que se oxida toda la materia orgánica. ¿Se acuerdan que cuando decíamos la materia seca tenía la materia orgánica y la materia inorgánica? Bueno, lo que va a hacer esta mufla es me va a hacer desaparecer la materia orgánica, y lo que me queda de residuo va a ser la materia inorgánica o ceniza total. ¿Sí? Si yo restara de mi materia seca la ceniza, voy a obtener por diferencia justamente lo que se fue oxidada, que es la materia orgánica. Así que la materia orgánica va a ser igual a la materia seca menos la ceniza. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Hago una pausa a ver si hay preguntas. Hasta Bueno, ahora todos dicen que sí. bien, Sí, sí, yo le digo si hay alguna pregunta. bueno, listo. Ah, ahí Otra, surgió una. bueno, O sea que con la mufla quedan solo los minerales. así es, pero no solo los esenciales, todos los minerales que tenga la muestra. Si está contaminado con tierra, por ejemplo, este valor se va a elevar. Que después vamos a ver que hay alimentos que naturalmente se contaminan con tierra y que tienen altos niveles de ceniza. Recuerden entonces que la materia orgánica, con estos dos valores, podemos sacarlo. La materia seca menos la ceniza. Bueno, la tercera parte de la muestra, lo que vamos a hacer es, esquemáticamente lo van a entender mejor así, un secado por arriba del punto de ebullición del agua, pero que no me destruya la materia orgánica. Que me saque el agua simplemente 105 grados, y lo que me queda va a ser la muestra seca, que acá yo puedo estimar el porcentaje de humedad o directamente cuánto de materia seca tiene el alimento. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo, porque uno es inverso del otro. Por pérdida de peso, yo peso esta muestra y peso esta otra, va a ser más liviana porque se fue el agua, y eso que pesa de menos es la pérdida de la humedad o del agua. Y la muestra va a ser ya mi muestra seca, que es lo que es la materia seca después. Cuando reportamos los resultados, vamos a reportar la materia seca o la humedad, cualquiera sea la costumbre del laboratorio, ¿sí? Para poder entender después el resto del análisis y aplicar lo que estábamos diciendo hoy, que no es lo mismo expresar en base seca que en base fresca o tal cual. Después de esta muestra seca, sufre una extracción con éter de petróleo. Ustedes saben que hay compuestos que son solubles en éter. ¿Sí? Todo lo que está que es soluble en éter va a salir con ese éter, ¿sí?
y después por evaporación del éter recuperamos ese extracto etéreo, y que va a ser básicamente lípidos y ceras. Y cuando ustedes escuchan hablar de extracto etéreo, es la fracción lipídica del alimento. Pero como es una extracción, le retiramos a la muestra seca esta, le retiramos todos los lípidos. Y después lo vamos a recuperar para poder pesarlo, por evaporación del éter, en extracto etéreo, que es otro componente de este análisis. ¿Por qué sería importante saber si el alimento tiene mucho lípido o poco lípido? ¿Sería importante o lo hacemos porque somos exquisitos nomás? Dicen por el metabolismo de distintas especies, por las calorías, por el aporte de energía que se ofrece, para saber la Exacto. energía que aporta. Estamos rumbeando. El extracto etéreo es 2,25 veces mayor valor calórico que los hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, después de esta extracción con éter, vamos a tener un residuo que va a estar libre de lípidos, porque ya se lo sacamos. Ese residuo libre de lípidos va a sufrir una extracción con ácidos y álcalis diluidos, ¿sí? Vamos a sacar todo lo que sea soluble en ácidos y álcalis diluidos o débiles. Todo eso vamos a sacar de la muestra. Cuando saco eso de la muestra me va a quedar un residuo que va a ser todo lo que no se disolvió en ácidos y álcalis débiles. A ese residuo le vamos a llamar fibra bruta más cenizas. Recuerden que esta muestra no tiene nada que ver con esta otra. Esta es del mismo componente, pero viene por otro camino. Es decir, que esas cenizas van a estar presentes ahí, unidas a otra parte orgánica, en este caso, que no se disolvió con ácidos ni álcalis diluidos. Como esta fibra bruta contiene cenizas, de vuelta va a la mufla, ¿sí? Acuérdense que acá usábamos la mufla, y vamos a tener un residuo, ¿sí? Saco porque, y otro componente que vamos a llamar fibra bruta. Entonces, por un lado vamos a tener el residuo que va a ser los minerales, que van a quedar como ceniza, y tenemos que restar este residuo a la fibra bruta más ceniza, y lo que queda orgánico se va a llamar fibra bruta. Noten ustedes que aparece la palabra fibra, pero no sola, sino fibra bruta. Y lo vamos a definir como más adelante le voy a dejar la definición, pero lo vamos a definir ya mirando el circuito este que siguió. ¿Qué vamos a decir de la fibra bruta? El residuo que queda de la materia seca, el residuo que queda luego de una extracción con éter y extracción con ácidos y álcalis débiles. Y de eso es la fracción orgánica. Entonces vamos a decir, es la materia orgánica que hemos calculado, luego de la extracción con éter
extracción con ácido y álcalis débiles. Eso es lo que es la fibra bruta. Es decir, no estamos definiendo qué cosa químicamente es, sino desde el punto de vista del método. Sabemos que sufrió una extracción etérea, extracción ácida y extracción alcalina. Y le hemos sacado la parte mineral. Entonces, eso que me queda es un componente orgánico que sobrevivió todo ese tratamiento. Es simplemente eso la fibra bruta. No estamos definiendo qué es lo que hay en esa fibra bruta. Pero para los que propusieron este método, razonaron, mirá, si yo le hago una extracción con éter, es decir, saco todo lo que es lípido que generalmente es utilizable por el animal, le someto a una hidrólisis ácida y alcalina y no desaparece, seguramente que va a ser esta fibra bruta, mejor dicho acá, la que va a ser menos disponible para el animal. Razonamiento que dice, bueno, lo que era más disponible para el animal fue acá. Se fue con el ácido del álcalis, porque supusieron de que hay una hidrólisis ácida y otra alcalina, es una hidrólisis química que me va a retirar del alimento toda esa fracción más disponible para el animal. Ahora, piensen en lo siguiente. Yo por otro lado tengo la proteína y por otro lado tengo la ceniza. Y por otro lado tengo el extracto etéreo. ¿Qué es lo que me está faltando del alimento? Yo ya le saqué la parte inorgánica. Le puedo restar, ¿no es cierto? La parte inorgánica, que son las cenizas. Le puedo restar la proteína bruta. Y le puedo restar el extracto etéreo. ¿Qué otra fracción nutricional importante está quedando sin definir acá? Que no apareció todavía. Dicen carbohidratos y agua, sobre todo, están respondiendo. El agua ya se fue acá porque arrancamos de materia seca. ¿Sí? Pero es cierto, no hablamos de carbohidratos. Entonces lo que ellos supusieron acá es que en este paso del residuo libre de lípidos a lo que me queda luego de la extracción con ácido y álcalis, lo que salió de la muestra va a ser lo más disponible para el animal. ¿Sí? Y lo menos disponible va a ser la fibra bruta. Y en ambos casos, los propulsores del método, por la forma en que está diseñado, no puede ser otra cosa que carbohidratos, o hidratos de carbono, que era nuestro principal problema en esa muestra que yo le mostré de cascarilla de algodón y maíz. Tenían más o menos la misma cantidad de hidrato de carbono, pero no teníamos idea de qué parte era disponible y qué parte no. Si lo sometemos a este análisis, seguramente el maíz va a perder mucho acá en la parte ácida alcalina porque se va a ir el almidón y va a bajar mucho de peso esto con respecto a este otro componente. ¿Sí? Entonces, al disminuir más de peso y tengo menos fibra bruta, con respecto a lo que yo tenía en el paso anterior, acá se fueron los carbohidratos fácilmente degradables. Esto es el fundamento del método. Luego vamos a ver si se cumple en todos los casos, pero ese es el fundamento. Es decir, que si lo queremos definir como a la fibra bruta, que yo le decía, cada vez que aparece la palabra fibra, vamos a definirla en función del método.
¿qué decimos? Es la materia orgánica que permanece en la muestra de alimento luego de remover el agua, la grasa bruta y otros compuestos que son solubles en ácidos y bases. Es un intento por separar la parte indigestible. Es importante que la piensen al concepto de fibra bruta, acá, porque en ningún momento le está diciendo que están hablando de un compuesto en concreto, sino que le está diciendo, lo está definiendo el método. Sobrevivió a todos esos tratamientos que le hicimos, y bueno, eso debe ser indigestible. Nos falta la parte digestible, que yo le señalaba en el esquema. A esa parte digestible de los carbohidratos lo vamos a llamar extracto libre de nitrógeno, que vamos a abreviar así, o también llamado extracto no nitrogenado. Las dos formas son correctas, depende de quién tradujo del alemán y después del inglés, etc. Las dos cosas son correctas. Pero fíjense que es el resultado de un cálculo, no es que lo estimamos directamente. Simplemente lo solubilizamos, pero lo solubilizamos con ácido álcali, pero nunca lo dosamos, digamos. Es un cálculo, simplemente un cálculo. Entonces vamos a decir que el extracto libre de nitrógeno va a ser igual a 100, siendo 100 la materia seca. Acá tengo un error, hay un error de... Todo esto vamos para que no se arrastre el error. Es lo bueno de presentar en vivo, se puede corregir. Culpémoslo a la cuarentena, que nos oxida un poco el cerebro. Menos, entonces, a la materia seca le vamos a sacar todo esto otro, que sabemos porque lo hemos dosado, lo hemos cuantificado. Proteína bruta, fibra bruta, extracto etéreo y cenizas. Si yo le resté todo esto, lo que me queda representa la fracción disponible para el animal y supuestamente son carbohidratos disponibles, porque la proteína la tengo acá, el extracto etéreo lo tengo acá, la fibra bruta no está disponible, lo tengo acá, lo inorgánico lo tengo acá. Entonces, le sustraigo todo eso a mi materia seca y me va a quedar lo que es disponible, y eso disponible va a ser carbohidrato. Repito, porque los otros grupos grandes de tanto la proteína como el extracto etéreo ya lo tengo cuantificado y los puedo restar. Esto es importante que ustedes habrán visto en estadística probablemente. Primero, reconocer que en cualquier método existe el error. El error es intrínseco a cualquier método. Ustedes habrán escuchado hablar de, hasta en el coronavirus, los falsos positivos, falsos negativos, etc. Imagínense esto que estamos hablando de miligramos en una balanza de precisión. Esto es un método gravimétrico. En toda vez que nosotros hacemos cálculos con los componentes, los errores que estaban asociados a la determinación de cada componente se van a sumar. Los errores, ustedes habrán visto en estadística, que se suman. Así que esta va a ser la fracción que va a tener mayor error. De todas maneras, para la inquietud de los que propusieron este método, era bastante razonable esta fracción como representante de lo que estaba disponible para el animal. Yo les aclaro
que este método todavía se usa, incluso en la alimentación humana. Si ustedes agarran un paquete de galletitas, van a reconocer varios de estos componentes. Ahora vamos a cambiar de método y después vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta en la interpretación de cada uno de ellos. El análisis de Van Suss se desarrolló en la Universidad de Cornell en Estados Unidos en 1964, en el equipo de Peter Van Suss. Él lo que decía, no me convence el análisis de Windeo proximal porque para mí no sé si en ciertos tipos de alimentos, sobre todo en lo que son pastos, materiales fibrosos, si este método no me está macaneando en las fracciones que son disponibles y no disponibles para el animal. Su obsesión era la parte de carbohidrato, de hidrato de carbono, que no le convencía la separación. Entonces propuso un método para alimentos fibrosos. Acuérdense que es importante recordar que lo propuso con ese objetivo, para alimentos fibrosos y sobre todo para lo que dice ahí, intento de mejorar la separación de fracciones de mayor y menor valor alimenticio, pero principalmente en alimentos para rumiantes y otros herbívoros. Para el ejino también es válido, pero él trabajaba con rumiantes. Es importante el contexto en que fue desarrollado para que no después lo apliquemos mal, ¿no es cierto? Él lo que analizaba eran tejidos vegetales, muestras vegetales. Muestras animales, no. Ustedes pueden aplicar el método en lo que quieran, pero fue desarrollado para muestras vegetales. Bueno, ¿qué es lo que hizo Van Suss? Van Suss tomó la muestra, por supuesto, hacen determinación de materia seca y demás para poder expresar los resultados en función de materia seca. Pero acá está lo distintivo que él propone. Trata la muestra, molida por supuesto, una muestra molida a 1 milímetro. No olvidé decir eso, que la muestra en el proximal también está molida a 1 milímetro. Como sabemos que 1 milímetro en realidad es un sedazo que deja pasar 1 milímetro, que está se pone en un molino de precisión y todo el material tiene que pasar por esa criba de 1 milímetro. Bueno, esta muestra, él lo hace hervir a esa muestra con detergente neutro, pH 7, y es como cuando ustedes hacen un mate cocido, digamos, ¿sí? Si lo dejan hervir, van a ver que el agua se va coloreando y después cuando lo cuelan, si es que hacen con la hierba así tal cual, cuando lo cuelan van a recuperar en el colador un residuo, ¿sí? Y lo que pasa de largo del colador le vamos a llamar extracto, que es el cocido que van a tomar ustedes, que el residuo va a quedar en el colador. Si usan el saquito, todo el residuo va a quedar en el saquito, ¿sí? Ya sea hierba o té, lo que fuera, y el extracto es lo que ustedes van a tomar. Bueno, simplemente haciendo eso, es una hervida por 1 hora en este caso, ese residuo es la pared celular. Y ese extracto que se va de largo en el colador, que pasa por el colador, es el contenido celular. Por supuesto que yo le hice un ejemplo muy, muy burdo. Esta colada que se hace tiene un tamaño específico de pequeña, para que no se escapen pequeñas partículas y demás.
¿Por qué? Porque el contenido celular está toda la fracción soluble. Y lo que se retiene es la pared celular, que es insoluble. Entonces, este residuo, él la llamó fibra insoluble en detergente neutro. Repito, él llamó este residuo fibra insoluble en detergente neutro, que representa la pared celular en cuanto a sus componentes de celulosa, hemicelulosa y lignina. A pesar de que hay pectina en la pared celular, la pectina es soluble y se me va acá con el extracto. No lo recupero. Esa pectina es otra fibra que se llama soluble, y hay otra categoría entonces ya de fibra que se llaman solubles, que son las que son solubles en detergente neutro. No todo lo que pasa está solamente contenido celular, lo decimos contenido celular para simplificar, pero hay algunos compuestos donde para digerir esos compuestos el organismo no tiene enzimas, entre ellos la pectina, los betaglucanos, etc. Y a eso le vamos a llamar fibra soluble. Y lo que más nos interesa en este momento es que este residuo se llama fibra insoluble en detergente neutro, o su FDN sería la abreviatura, que ya lo vamos a ver. Si yo a este residuo le hago un análisis secuencial, es decir, vuelvo a hervirlo, pero en este caso en detergente a pH 4, es decir, un detergente ácido, acidificado, de vuelta voy a tener un residuo y voy a tener un extracto. ¿Qué va a estar en el extracto? Va a estar lo que es soluble en ácido. Resulta ser de que la hemicelulosa es soluble en ácido y se va con ese extracto. Y yo lo que recupero en un colador especial, por supuesto, es ese residuo de celulosa y lignina. Este otro residuo acá recibe el nombre, como ustedes ya supondrán en este momento, fibra insoluble en detergente ácido. O con más simplemente la abreviatura FDA. Repito entonces, la diferencia entre la fibra insoluble en detergente neutro y la fibra insoluble en detergente ácida es la pérdida de hemicelulosa. En realidad, este paso, Mansur lo ideó con otra idea, no era fabricar otra fibra, sino fabricar otro nombre de fibra, sino que él lo usó como un paso preparatorio para dosaje de lignina. A él le interesaba mucho la lignina, y a nosotros también, porque sabemos que es un bloqueador de la digestión de la pared celular. Y él decía, cuantificando lignina, por ahí puedo fabricarme una ecuación que me prediga la digestibilidad de la pared celular, que decíamos que era variable. Entonces, con ese objetivo hizo él este paso, y luego lo llevó a su finalización, digamos, puede ser por oxidación con permanganato, desaparece la lignina y queda la celulosa, o hay otro método que también se usa, que es con ácido sulfúrico. Yo le aplico ácido sulfúrico y voy a quemar toda la celulosa, la lignina no va a ser afectada, y en ese caso voy a tener lignina directamente. Si yo hago por oxidación con permanganato, voy a destruir la lignina y me va a quedar la celulosa.
¿Cómo sé cuánta lignina hay? Comparo el peso de este residuo de fibra detergente ácida con la celulosa que recupero y la diferencia va a ser el contenido de lignina. Hay otros métodos también de dosar lignina, pero esos básicamente son los dos, por oxidación o por acidificación. Y la oxidación destruye la lignina y la acidificación destruye la celulosa. Pero siempre nos queda uno para poder calcular la lignina. Y obviamente si calculamos la lignina podemos calcular celulosa, porque quedó, o al revés, quedó lignina, podemos calcular celulosa. ¿Sí? Hay algunos laboratorios que informan esto es un paso ya más allá, que es bastante laborioso en cuanto a manualidad de la técnica, no está automatizado, y algunos laboratorios lo hacen y otros no. Algunos laboratorios terminan acá con la fibra insoluble en detergente ácido. La hemicelulosa es muy fácil de informar porque simplemente es la diferencia entre estos dos residuos. Por eso muy a menudo van a ver en los reportes el informe de hemicelulosa, pero está obtenido de esta forma. Acá no hay cromatografía, no hay nada de esas cosas más sofisticadas. Simplemente acá lo que hay es una balanza, un mechero para servir y un colador. Háganse esa idea. Que sea más o menos sofisticado, lo que me interesa, no me interesa, lo que me interesa es que sepan qué hace este método. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahora dicen sí, Doc. Bueno, todo esto les queda, por supuesto, para repasar. Ahí tienen con más detalle lo que es la fibra insoluble en detergente neutro. Hay algunos detalles ahí que no nos vamos a detener. Estos son todos lo que es soluble. Esta parte es soluble. Y el residuo, que es lo que yo le mostraba en el esquema, se llama, pierde la palabra insoluble y dice, simplemente se le llama fibra detergente neutra o FDN. Nuevamente ven que la fibra allí está definida por el método. Está diciendo claramente es insoluble en detergente neutro. Y esto recupera entonces la pared celular, la mayor parte de la pared celular, que es la celulosa, hemicelulosa y lignina. Y no recupera la pectina, como yo le había dicho, que aunque esté en la pared celular en parte, no la recupera. Y como la pectina es un polímero de ácido urónico que no tiene enzima digestiva de los animales, es una de las fibras solubles. La fibra insoluble en detergente ácido es el reactivo y lo que queda de celulosa y lignina nuevamente pierde la palabra insoluble y directamente se la abrevia FDA. Y originalmente, como yo les contaba hoy, Wansur lo diseñó para preparación para dosaje de lignina. Después tienen otros usos nutricionales, porque justamente está la celulosa y la lignina juntas, y bueno, hay ecuaciones que se usan para predecir digestibilidad, en fin, tomando esta fibra como referencia. Y la lignina finalmente, es lo que yo le decía, se trata de esta fibra detergente ácida, con ácido sulfúrico oxida la celulosa y el residuo estipa lignina, o permanganato oxida la lignina y la pérdida de peso es un estimador de lignina. En un caso es un residuo, en otro caso es una pérdida.
¿Cuántas fibras tenemos hasta ahora? Dijimos fibra en general, fibra bruta, que pertenecía al análisis proximal, fibra insoluble en detergente neutro, fibra insoluble en detergente ácido, y hablamos algo de fibra soluble también, que en realidad estamos hablando de fibra soluble en detergente neutro. Así que ahí ya tenemos 5 fibras. Estamos ahí de por qué decíamos que a la fibra lo define el método, aparte de una definición funcional que tenemos acá, en general, que en realidad es una definición funcional, porque decimos, esto es lo que no puede ser digerido porque no hay enzima en el tracto gastrointestinal del animal, no considerando la flora y fauna. ¿Estamos hasta ahí de fibra también? Bueno. Sí, hasta ahora sí. ¿Perdón? Hasta ahora sí, digo. Bueno, ahora una parte que le va a quedar, y ustedes mírenlo con detenimiento, pongan pausa y mírenlo. Acá hay una comparación de los dos métodos. Acá está el proximal, en esta columna. Acá está el método de Van Suss, con las fracciones de cada uno y lo que tiene cada una de esas fracciones. Lo que me interesa que vean acá, si miramos este lado va a ser más sencillo, el contenido celular, todo lo que hay. Acuérdense que el contenido celular está todo lo que hay dentro de la célula, así que va a haber minerales, en el contenido celular, que está representado acá por ceniza soluble en detergente neutro. Acuérdense que lo que es contenido celular es el extracto, no el residuo. Va a haber triglicéridos, pigmentos, proteínas, nitrógeno no proteico, etc. Puede haber otras formas nitrogenadas también. ¿Puede ser Y que la también, última parte del cuadro no se vea, Doc? ¿O usted después lo baja para que se vea todo? ¿hasta dónde ves? Porque eso era mi sospecha, que a lo mejor no se veía todo. Lo voy a Se ve dejar. bien hasta fibra bruta. Sí, la última parte nomás, lo que cenizas 2, esa parte no, Bueno, no se eso veía, pero era un renglón nomás. no le den mucha bolilla, pero lo dejo así para que puedan leerlo también. Agrandale un poquito el tamaño ahí, Osvaldo. Sí, Vale, a 70 por ahí me parece que todavía te deja mirar toda lo sí, de los sí, slides. para que se me está trancando, ¿viste? Ahí no, ahí está. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien, sí. Bueno. Tienen entonces, decíamos que el contenido celular también tiene los azúcares y el almidón, como habíamos dicho. Y en la fibra detergente neutra, que es la pared celular, hay hemicelulosa, hay lignina, tanto soluble como insoluble en álcalis. Es una propiedad que tiene la lignina. Hay parte y parte. Hay celulosa y bueno, también hay ceniza que no son solubles en detergente ni neutro ni ácido, y aparece acá en la parte de fibra. Fíjense que en la fibra, la diferencia de fibra detergente neutra a fibra detergente ácida es la hemicelulosa. ¿Sí? Es lo mismo que estuvimos viendo, pero presentado distinto, simplemente con algunos de los componentes más importantes. Si miramos el proximal, y esta suponemos que es una muestra fibrosa, que la hicimos por Van Suss y por el proximal, vamos a tener en el extracto etéreo, vamos a tener los triglicéridos y pigmentos, ningún problema con eso. La proteína bruta vamos a tener de nuevo la proteína, nitrógeno proteico, etc. Y en el extracto no nitrogenado, según lo que nos decía el método proximal,
teníamos que tener azúcar y almidón nomás. Pero estamos hablando de un alimento muy fibroso en este caso, que tiene mucha pared celular. Para que ustedes tengan una idea de cuánta pared celular puede tener una gramínea, un pasto tropical, es muy común que tenga 70% de pared celular. Entonces es muy relevante que esa pared celular sea tenida en cuenta. Fíjense que acá en este extracto no nitrogenado va a venir a parar la hemicelulosa que está en la pared celular. Y va a venir a parar parte de la lignina que es soluble en álcali. La parte que es soluble en álcali va a aparecer también en este extracto no nitrogenado del proximal. ¿Por qué? Porque hemos tratado la muestra con un álcali débil. Y la hemicelulosa, que es soluble en ácido, como vimos en el de Van Sus, va a aparecer, como también la hemos tratado con ácidos débiles, va a aparecer en el extracto no nitrogenado. Y en pastos tropicales la hemicelulosa es muy abundante. Entonces, este extracto no nitrogenado, que representaría la parte más disponible para el animal, está, por decirlo así, contaminado con elementos que no son digestibles por el animal, como la hemicelulosa y la lignina, que es soluble en álcali en este caso. ¿Qué nos va a quedar de fibra bruta? Nos va a quedar la lignina insoluble en álcali y la celulosa. Comparen ustedes la fibra bruta con la fibra detergente neutra y la fibra detergente ácida. No estiman lo mismo, porque yo perdí en el camino la hemicelulosa, se me fue a otra fracción y tendría que haberlo mantenido acá en fibra bruta, y perdí parte de la lignina. Es más parecido a la fibra detergente ácida, pero igual si está muy linificado el material va a haber error porque parte de esa lignina se va a solubilizar en álcali. Por lo demás, la celulosa, como es bastante inerte, no hay problema, queda en la fibra bruta, va a quedar parte de la lignina también, pero de ninguna manera es sinónimo de pared celular. ¿Sí? Y sabemos que la pared celular tiene la digestibilidad baja y variable en animales que tienen procesos fermentativos. En no rumiantes, sin procesos fermentativos, la pared celular no es digestible porque tiene todos los componentes de la fibra, por eso se llama fibra justamente. Esto acá no tiene mayor importancia, es más de interés académico. Pero lo que me interesa es que ustedes identifiquen es que si yo pongo o le hago un análisis proximal de Van Sus a un pasto, voy a tener error en la estimación del extracto no nitrogenado y en la fibra bruta. Justamente en lo que me interesa separar, ¿sí? Porque en las otras cuestiones no hay problema. En lo que me interesa separar de cuánto de disponible tengo de los no disponibles. En cambio, esa misma muestra de un pasto, el método de Van Sus consigue separar un contenido celular de digestibilidad alta y constante de una pared celular de digestibilidad más baja y variable, ¿sí? Como habíamos dicho. Es decir, que un método no es que sea malo el proximal o de Winde, lo que no hay que hacer es usarlo con alimentos fibrosos. Hay que usarlos con concentrados, que ya va, el doctor Yanni ahora le va a explicar qué es un concentrado proteico, qué es un concentrado energético, etc. Para eso anda muy bien el método proximal. ¿Entendió algo de este cuadro? Lo pongo en grande otra vez. Mírenlo tranquilo, lleva un rato asimilar
todas estas cuestiones metodológicas, miren bien el método primero, cada uno de los dos métodos, y después miren este cuadrito y hagan la unión de las dos cosas. Y ahí se van a dar cuenta de por qué es lo que estamos diciendo. ¿Vamos? Digo que hasta ahora sí. ¿Cómo? Que hasta ahora sí. No. Bueno, ¿están todos dormidos? Sí, hay como menos preguntas, ¿no? Que anteriormente. Y es probable que... Bueno, acá bueno, surgió una pregunta. sí. Dice, en el caso de que se quiera alimentar vacas y terneros, pero solo cuento con 3 alimentos fibrosos y solo tengo los valores de proteína bruta, 5, 12 y 20%. ¿De qué me serviría saber esos datos? ¿De qué serviría saber los datos de proteína bruta de los alimentos fibrosos, digamos? Yo le pido una cosita. Esa pregunta va a quedar mejor si la respondo en 5 minutos cuando termine de presentarle las ventajas y desventajas de cada método, y ahí retomamos esa pregunta, mantenerla y me volví a hacer. Sí, me dice nomás usted cuando quiere que le diga de nuevo. Bien. ¿Se acuerdan que en el proximal nosotros decíamos la fibra bruta es la parte no digestible y el extracto no nitrogenado es la parte más digestible de los carbohidratos? Ya en esta época, en 1938, se empezaron a dar cuenta de que había algunas cuestiones que no cerraban y que eso también llevaba a inquietudes. La fibra bruta es el verde clarito y el celeste o azul es el extracto no nitrogenado. Fíjense que en heno, que es pasto seco, la digestibilidad es casi igual. En pasturas también, en silajes. Fíjense que todos estos son alimentos fibrosos. Y en concentrado sí se nota la diferencia en la digestibilidad de la fibra, mucho más baja que la digestibilidad del extracto no nitrogenado. Eso era uno de los argumentos que usó Van Zook para proponer su método. Si miramos un pasto horqueta, por ejemplo, que es común en cualquier césped que haya ahí en las casas, en la facultad, en lo que fuera, muy común acá en la zona, decíamos que la edad de la planta aumentaba la cantidad de fibra. Bueno, si yo miro el verde, que es la fibra bruta, y no aumenta nada prácticamente. Si miro la fibra detergente neutra, que es esto que está acá, no sé si se ve el mouse, sí se ve un aumento de la pared celular. La fibra detergente ácida también se ve un pequeño aumento. Y también se ve un aumento en el extracto no nitrogenado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque se va acumulando también más lignina, y parte de esa lignina viene en el extracto no nitrogenado y me va aumentando, y resulta ser de que no es la parte más digestible, entonces si tiene hemicelulosa y lignina. Entonces, para hablar de análisis de pasto hay que hablarlo de Van Zook, en la parte de hidrato de carbono. Mírenlo este gráfico con detenimiento también y lo van a entender lo que estoy diciendo. Bueno, pasamos a la utilidad de los análisis. Esta es la utilidad del análisis proximal. Nos permite, desde hace muchísimo tiempo, ya disponer de la información de materia seca de los alimentos y las cenizas. Es decir, que indirectamente estoy también conociendo la materia orgánica. Entonces acá, si ustedes quieren poner materia seca, ceniza y materia orgánica.
que surge de un cálculo de estos dos. Me permite conocer la proteína bruta. Me da elementos para clasificar los alimentos, como enseguida van a ver con los doctor Yáñez, en concentrados y fibrosos por lo menos en esos. Puedo predecir la energía con el TDN, que también es un concepto que lo vamos a dar en un rato, lo va a dar el doctor Yáñez y lo vamos a seguir después cuando veamos metabolismo energético. Esas son cosas buenas del análisis proximal. Limitantes tenemos que la proteína bruta incluye nitrógeno no proteico, es decir, que no podemos decir que proteína bruta sea igual a proteína verdadera. Solamente incluye el nitrógeno multiplicado por un factor y no sabemos si ese nitrógeno todo proviene de proteína o de compuestos que no son proteínas, como por ejemplo la urea, que dimos el ejemplo el otro día. Entonces, por eso se llama bruta, porque tiene otras cosas que no son proteína verdadera, o puede contener otras cosas. Si yo hago un análisis de una proteína purificada, seguramente que la proteína bruta va a ser igual a la proteína verdadera. Pero si hago un análisis de un alimento tal cual, como se presenta en la naturaleza, va a haber otros compuestos que son metabolitos intermedios, nitratos, etcétera, nitritos, distintos compuestos de metabolismo de los aminoácidos, incluso dentro de la planta, que me va a aparecer acá en proteína bruta. ¿Puedo hacer un comentario ahí, Osvaldo? ¿Sí, cómo no? Para que ustedes vayan pensando en las aplicaciones de eso, así como está diciendo el doctor, imagínense que ustedes tienen un alimento que no conocen, directamente no saben cuál es su origen, no saben qué es lo que tiene, y ustedes están pensando en alimentar un ave, un no rumiante. Y ese alimento le da un valor de proteína interesante, no sé, 20% de proteína bruta. Solo que ustedes no saben el origen de esa proteína y resulta que toda esa proteína es nitrógeno no proteico. ¿Qué va a pasar con eso? Ustedes ya saben que los microorganismos del rumen son capaces de utilizar el nitrógeno no proteico. Ahora, las gallinas, las aves, no tienen rumen. Entonces no va a tener proteína disponible, no va a tener aminoácidos, proteínas para digerir y obtener aminoácidos y absorberlo y llevarlo a su metabolismo. Entonces vamos a tener un problema de nutrición proteica en ese ave y teníamos un alimento que aparentemente tenía una buena proporción de proteína. ¿Sí? Entonces ese tipo de error, si nosotros no conocemos el alimento, puede ser grave a la hora de utilizarlo ese alimento, dependiendo de la especie que estamos teniendo. Muy bien, gracias. Aclara bastante. El extracto etéreo incluye compuestos que no son nutritivos, porque lo que interesa acá cuando hacemos una extracción es todo lo que es soluble en éter va a retirarse del alimento. Y esos compuestos no nutritivos, por ejemplo, son las ceras. Las ceras no son digestibles y aparece aumentándome mi extracto etéreo. Puede inducir algún error. Tenemos que saber los limitantes, las limitaciones de estas fracciones, para que nosotros a su vez no cometamos errores y seamos más papistas que el Papa a veces. Entonces, sepamos que puede haber acá ceras, pigmentos que no son nutritivos, pero que aparecen en el extracto etéreo. La fibra bruta y el extracto no nitrogenado no es una buena separación en forrajes fibrosos. Como habíamos hecho ya la discusión, nada más que lo anunciamos acá. No es un buen método para analizar pastos, es decir, alimentos fibrosos, que en un rato van a saber cómo se los define. ¿Qué utilidades le sacamos al análisis de Van Suss? La fibra insoluble en detergente neutro separa todos los vetos de carbohidratos, la celulosa, la hemicelulosa. La fibra insoluble en detergente ácida
contiene nitrógeno no disponible y contiene lignina. Esto es muy importante en ciertos alimentos como un heno mal manejado o mal hecho, digamos, o silo, llamamos en su momento. Hay nitrógeno que se puede dosar en la fibra, es decir, se puede hacer un método de Kielder en la fibra insoluble en detergente ácida, con ese residuo, dosamos nitrógeno y ese nitrógeno que aparece acá en esta fibra, sabemos que no está disponible. ¿Sí? Porque está en forma de un compuesto que ni siquiera es una forma natural, sino que ya hay generalmente por calentamiento se produce, y este es el nitrógeno de la reacción de Maillard que aparece acá y no está disponible. Y eso es muy importante saber para sustraer del nitrógeno total, digamos. Y bueno, por supuesto, tiene lignina que puede ser dosado a partir de ahí. Y sabemos que el contenido celular que sale con algún otro componente, pero la mayoría es contenido celular neto, tiene una digestibilidad alta y constante. Esas son cosas positivas que nos aportan BANSUS. No podemos decir lo mismo de la pared celular porque la digestibilidad es variable, no es constante. Limitaciones del análisis de BANSUS. Justamente, la pared celular o esta fibra tiene digestibilidad variable dependiendo de la lignificación. Y ese es un gran problema en la predicción de la digestibilidad de la pared celular. No resolvió el problema de predecir esta variabilidad que tiene la digestibilidad. Justamente eso es lo que dice acá, la predicción de la digestibilidad de la pared celular no es certera. Entonces, lo que se suele hacer es una combinación de análisis. Acá tienen un ejemplo, tienen componentes de ambos análisis, y ahora yo les voy a mostrar un análisis real, digamos, de un informe de laboratorio real, donde la muestra se subdivide en tantas partes como es necesario. Se hace materia seca, se hace ceniza, se hace proteína bruta. Esto reconocen ustedes como componentes del análisis proximal. Después, que la muestra es fibrosa, por ejemplo, un pasto, se hace componentes del BANSUS, sobre todo la fibra detergente neutra y la fibra detergente ácida. Podemos irnos hasta la lignina y celulosa, pero para dosar lignina. Y esto que dice acá, NIDA, es simplemente nitrógeno insoluble en detergente ácido, que es lo que yo les mencionaba hace un rato. Ese nitrógeno insoluble en detergente ácido es interesante en muestras de heno y silaje sobre todo. Y estos extractos estéreos están ligeramente coloreados acá, porque es un componente que lleva su riesgo, ¿sí? Lleva su riesgo, porque el éter es explosivo, hay que tener una instalación especial, y se pide, generalmente el laboratorio lo hace a pedido. Cuando suponemos, porque conocemos el alimento o porque nos parece que tiene extracto estéreo que vale la pena ser, que tiene lípido que vale la pena ser cuantificado, le pedimos al laboratorio extracto estéreo. No todos los laboratorios lo van a hacer. Ahí en la Facultad de Agronomía lo hacen. ¿Sí? Este es el método alternativo donde combinan elementos de ambos métodos y con eso lo vamos llevando con análisis relativamente baratos de tener una caracterización de los alimentos. ¿Lo ven acá que hay elementos de ambos métodos? Y aparece acá una cosa nueva que es el NIDA que se lo conté recién ahora, digamos. Sí, te paso una consulta que surgió ahí. Bueno. Cuando hablaste de las limitaciones, entiendo la pregunta,
que era de las limitaciones del análisis proximal con la proteína, porque dice, ¿podrían repetir algún ejemplo de la primer limitación? Esta, Esa la ahí me parece proteína, que fue. la proteína bruta, esta es lo que vos le explicaste. Sí, La proteína bruta incluye nitrógeno de origen no proteico. sí, aparentemente a esa se refiere. No Bueno, sé, Brian, ¿o querés aclarar algo? Esa, sí, a eso, esa se refiere. bueno, si querés repetirle tu aclaración, que estuvo mejor que la mía. Bueno, no, como pide un ejemplo, bueno, lo que yo había planteado era que si nosotros tenemos un animal no rumiante que no tiene la capacidad de, como un ave o un cerdo, que no tiene la capacidad de utilizar un nitrógeno no proteico, y nosotros tenemos un alimento que determinamos la proteína bruta, pero no sabemos si esa proteína bruta es de el valor que nos da viene de nitrógeno de proteína verdadera o de nitrógeno no proteico, podemos tener un problema porque vamos a estar alimentando un animal que no puede utilizar el nitrógeno no proteico. ¿Sí? Ese era el ejemplo que daba. También puede ocurrir que yo tenga un valor totalmente que sea todo proteína verdadera. Entonces ahí no tendría problema para ningún animal, ningún tipo de animal, ninguna especie. Pero por eso, digamos, no es que necesariamente está mal el análisis, es una observación que uno tiene que tener cuidado, sobre todo en alimentos que no conoce. ¿Eh? Cuando uno ya conoce, ya sabe qué proporción de nitrógeno no proteico puede haber, o sabe, como en el caso de la urea, que es todo nitrógeno no proteico, y sabe que no la puede usar para ciertas especies. Por ejemplo, en alimentos balanceados que se compran ya preparados, también es importante tener en cuenta esto, porque muchas veces para levantar el tenor de proteína bruta se incluye nitrógeno no proteico. Es una cuestión de precio a veces, ¿no es cierto? Y bueno, no es lo mismo el uso que le vamos a dar si tiene mucho nitrógeno no proteico a que no tenga o tenga muy poco. Y eso no lo vamos a saber con la proteína bruta sola. ¿Sí? Ustedes van a ver cuando desarrollemos la parte de nutrición proteica que hay otras formas de evaluar la calidad de la proteína y van a ver las limitaciones que tiene el uso del nitrógeno no proteico aún en los rumiantes que pueden utilizarlo. No es que se puede usar libremente, también tiene limitaciones. Entonces, eso lo vamos a profundizar un poquito más cuando estemos tocando ese tema. Avanzamos entonces. No, hay una cuestión que siempre le dábamos, o le vamos a empezar a dar algunas palabras clave, le llamamos nosotros, que, que en este caso abarcarían las dos clases que estuvimos dando, de la anterior y esta. Eh, son palabras que ustedes tendrían que fijar atención en tener un concepto de esas palabras, saber explicarlas. ¿Sí? Por ejemplo, saber explicar lo que es una pared celular, un valor nutritivo, ¿sí? Etcétera. Yo le voy a ir pasando y ustedes las pueden ver tranquilamente cuáles son. Hay unas cuantas. Por ejemplo, acá aparece fermentación, metanogénesis, cambio climático, etcétera. Aparece acá se repiten algunas porque, bueno, yo no me di cuenta de estar repetidas, pero son todas importantes, estudian las dos veces en todo caso. Estas cositas que por ahí se olvidan, celulosa, almidón, por ahí nos dicen que el valor, en un examen, el valor energético del maíz se debe a la grasa, y bueno, ¿viste? Hay que tener una idea de estos compuestos para no cometer esos errores. Revisen la definición de pectina. Y acá están todas las abreviaturas de fibra.